bien? ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Isma y a toda la organización por contar conmigo, así que es un placer estar aquí. Me presento brevemente, como os contaba, soy Irene Trujillo, soy la directora general en España de Dovevivo. Dovevivo es una empresa dedicada a la gestión de co-livings y de también residencias de estudiante. Tenemos 13.000 camas en 6 países. Estamos en Italia, en España, en Francia, en Portugal, en Escocia y en Inglaterra. Y tenemos una parte en Bulgaria también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos una visión muy local, yo en concreto pues estoy aquí, estoy en España, pero también una visión muy internacional de lo que está pasando, ¿no? De cuál es la evolución. Y aunque ya hemos visto que hay evoluciones que en distintos países van a diferentes velocidades, hay algunas tendencias que se repiten y las vamos a ver, ¿no? Quiero empezar a hablaros de un tema que ya lo vivís todos, no os voy a contar nada nuevo, pero sí que me gustaría analizarlo con vosotros. Y es el pago por uso, que es un concepto muy disruptivo, pero realmente nos está afectando a casi todas las capas de nuestra vida, ¿no? Unos utilizamos más unas cosas y otras, pero vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa con el vehículo, ¿no? Con el transporte. ¿Cuál era la tendencia antiguamente? Pues comprar el coche familiar. Yo ya tengo mis ahorros, tengo mi trabajo, lo primero ya tengo mi coche y mi familia y tal, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? O sea, con el vehículo compartido. O sea, no sé si... ¿Quiénes de aquí utilizáis Weevil o City o cualquier otro tipo de coche compartido, moto compartida o patinete? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Early adopters, alguno que todavía no se atreve. Yo con el patinete tengo que reconocer que no me he atrevido todavía. Pero yo, por ejemplo, vivo en Pozuelo y yo utilizo mucho Weevil. O sea, porque tengo que llegar a una reunión y llega hasta ahí, cosa que tengo que agradecer en este caso a Repsol, creo. Pero lo utilizo mucho, porque tiene sus aparcamientos, etc. Entonces, al final, lo que yo estoy dando es una respuesta a una necesidad que tengo puntual. Tengo que ir a un sitio, no quiero aparcamiento, pago por usarlo y me olvido. Esto cada vez va más. También lo estamos viendo, como veíamos antes con Alirio, el tema de la oficina. Es verdad que antes la mayoría de las empresas compraban su propia oficina, ni siquiera la alquilaban. Esto pasó al alquiler, esa fue la evolución natural, pero ahora, sobre todo después del COVID, no sabemos ni cuántos trabajadores, ni cómo van a evolucionar, ni si van a trabajar desde casa o no, ni de qué país. Entonces, ¿cómo gestiono yo mi oficina? Y cada vez el flex office y las oficinas flexibles son algo que estamos viendo y que viene para quedarse. Irá evolucionando, irá adaptándose y va a convivir con la oficina tradicional y la oficina, digamos, de cada una de las empresas. Pero es algo muy a tener en cuenta y no es algo pasajero, ¿no? Y esto ha llegado también, o está llegando cada vez más, al mundo, bueno, de la vivienda, en todos sus aspectos. Y es donde me voy a centrar yo, que bueno, es más mi área de experiencia, ¿no? Siempre hemos tenido, pues en España sobre todo, somos un país de comprar, de mi casa familiar. Yo cuando ya tengo mi casa, mi coche y tal, pues lo tengo todo hecho, ya estoy. Esto es un tema que ahora mismo está obsoleto. Cada vez el joven, es verdad que siempre hablamos de que no tiene acceso a la vivienda o que es muy complicado, pero es que a veces tampoco quiere. Hay un miedo al compromiso cada vez mayor porque no sabes en qué país vas a vivir. ¿Cuál va a ser tu trabajo? ¿Dónde va a estar tu oficina? Entonces dices, ¿me compro una vivienda en Sevilla o en Barcelona? Si vivo en Madrid, ¿voy a tener el trabajo en Getafe o en Villaverde o en las Cuatro Torres? No lo sé. Entonces, esto cada vez atrasa más también la decisión de comprarse una vivienda, aparte de todos los problemas que puedan tener, ¿no? para el acceso a la misma. ¿Y qué están surgiendo? Pues cada vez nuevos modelos que son un intermedio. No significa que ya nadie vaya a comprarse una vivienda, sino que están surgiendo modelos que en esa transición de me quiero emancipar, quiero vivir yo solo, donde vivo ya no soy estudiante, ya no tengo 18 años, tengo 32, voy a ir a estudiar un MBA o me voy a trasladar a otra ciudad por trabajo. ¿Y qué hago? ¿Dónde vivo? ¿Me puedo alquilar un apartamento para mí solo? Sí, pero eso tiene también sus ventajas y sus desventajas, que ahora veremos, ¿no? Entonces, el sector del alquiler hasta ahora, ¿cuál era la oferta, no? Tenemos una oferta residencial y tenemos, muy limitada. Bueno, este tipo de fotos la podéis encontrar si vais a buscar en cualquier página y decir voy a llamar a los primeros 10 pisos. Probablemente 8 serán esta foto y 2 no estarán mal, el precio será muy alto y ya cuando habéis visitado 20 o 30 a lo mejor encontráis una casa en la que podáis vivir y decir esto es para una persona, aquí viviría. Cuesta muchísimo.
Hay mucha escasez de tipologías diferentes, sobre todo en ciertas zonas. La vivienda de obra nueva que se está haciendo en la mayoría de las afueras de las ciudades es verdad que está siendo una tipología muy clara, que es 3 dormitorios, 2 baños, piscina, garaje. Y salirse de ahí está complicado, pero cada vez hay más proyectos que están dándose cuenta de esta demanda que no se cumple. Porque, como bien decía también Alirio antes, cada vez hay más personas mayores, pero cada vez también hay más jóvenes, más solteros, más divorciados. ¿Y para qué quiero yo 3 dormitorios si vivo solo? O vivo en pareja y no voy a tener hijos, que cada vez es una decisión que se está tomando más. Es una pena, pero es así. Entonces, tenemos que analizar muy bien dónde está evolucionando la ciudad y cómo lo está haciendo y qué pide esa demanda, ¿no? Esa sociedad, para adaptar el producto a ello, ¿no? Estamos viendo un incremento de precios también relacionado con este tema, porque lo que es de buena calidad y lo que está en el mercado y gusta es lo primero que se alquila. Esto nosotros lo vemos todos los días. De nuestras 13.000 camas, las que primero se alquilan son las top. Es curioso, o sea, dices, no, pero la gente alquila por precio. No, alquila también por un tema aspiracional. Es decir, yo quiero vivir ya en un sitio que esté bien. Cada vez el cliente es más exigente. Hasta ahora en alquiler teníamos un problema en la flexibilidad también de los contratos. Hay 1 año mínimo, la mayoría de los contratos de alquiler, revivienda, y además te piden, oye, 3 nóminas, el aval, el no sé qué, o sea, 10 de fianza, más o sea, un horror. Entonces, cada vez están surgiendo más modelos que intentan mitigar también esta entrada. Sobre todo, como veíamos antes, hay cada vez más extranjeros viniendo a vivir y a trabajar a nuestras ciudades, por movilidad laboral, etcétera, o por estudios, o por estudiar un Executive Master MBA, o lo que sea. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Madrid, por ejemplo, yo no soy de Madrid, soy manchega, soy de Puerto Llano, pero llevo muchos años viviendo en otros países y aquí en Madrid soy una enamorada de la ciudad. Y yo, cuando vine a estudiar en el 98, os puedo asegurar que no había nadie hablando inglés en las calles. Había algún japonés perdido en el Museo del Prado y poco más, que yo vivía al lado del Hotel Mindanao y los tenía controladísimos. Ahora no, ahora salimos a la calle y esto es una evolución totalmente de la ciudad y esto está pasando a todos los niveles, ¿no? Cada vez hay más movilidad. ¿Cuál es el problema que nos vemos? Y es la oportunidad que tenemos, la falta de profesionalización en la gestión. O sea, esto de que voy a alquilar un piso y me abre el señor Pepe, que es su casa, con los muebles de su abuela, y ahí dice, bueno, pues ahí te las apañas y firmamos un contrato que a lo mejor no está ni actualizado y cuando te vayas ya veremos si te devuelvo la fianza. Tenemos que negociar esto. Esto es el día a día que se vive a día de hoy todavía, porque el 96% de los activos de alquiler en España todavía están en manos privadas. Esto en otros países es mucho más alto este porcentaje. Algunos datos. En España en el 2020 el 25% de la población vivía de alquiler, y esto en aumento, y el 75% en propiedad. Pero es que en 2010 era del 20%, o sea, hemos subido un 5%, pero vamos a subir más. En Europa la media ya está en el 31% y en Alemania casi en un 50%. O sea que eso es un margen que vamos a seguir, es una tendencia que seguiremos. Y esto no significa que nadie compre una vivienda, también depende de tu momento vital, ¿no? Y que, sin embargo, la demanda, ¿cómo está evolucionando? Pues tenemos un aumento de la movilidad laboral clarísima y el teletrabajo. Ese consumo y la posesión ya no es tan importante, sobre todo en las nuevas generaciones. No se compran tanto coche, no se compran tanto casa. Quizá necesitan más vivir la experiencia. O sea, yo quiero viajar más, quiero vivir más, que me lo lleve yo puesto. O sea, que más esa sensación, ¿no? Aparte de la limitación que hemos comentado. Y luego las comodidades y servicios. Esto es muy importante. Cada vez somos todos más exigentes a todos los niveles. Y cuando contratamos algo, queremos que esté bien. Además, ya todo el mundo tenemos una parte de abogado ya dentro de nuestra cabeza, que enseguida tenemos ese, ¿no?, de me quejo y necesito una compensación y tal. O sea, esto cada vez está más en el día a día, con lo cual tanto los espacios como la gestión tienen que ser excelentes. Y aquí tenemos el mundo residencial, el mundo de la residencia de estudiantes, el mundo hotelero, que afectan en gran parte hacia donde va a día de hoy el mundo de la vivienda también, las nuevas tendencias, que son estos alternativos que comentamos. Entre ellos está el Build to Rent, que bueno, todos conocéis, pero ahora metemos un poquito más en detalle, y el co-living. El Build to Rent, realmente, bien trabajado, no se trata de diseñar un edificio cualquiera y luego decido si lo vendo o lo alquilo. Nada que ver.
De hecho, vemos muchos proyectos fracasados porque no han tenido en cuenta cuando se hizo el proyecto para qué se iba a dedicar. Y esto es muy importante. Porque cuando tú decides de repente hacer mucha promotora, ¿no? Empresa de promoción, que estaba acostumbrada a comprar un suelo, la financiación la hacía para venta, todo estaba pensado para venta. ¿Y qué es la diferencia de la venta? Que tú eres mi cliente, me compras una vivienda y cuando me la has comprado no nos volvemos a ver nunca más. No hay gestión. ¿Qué pasa con muchos de estos edificios que no estaban pensados para el ahorro energético o para mejorar los costes? Para nada. Para el tema de mantenimiento, cero. Porque yo lo vendía y luego esos problemas ya te los encontrarás tú en tu día a día, pero a mí no me vuelvas a llamar porque esto es lo que has comprado sobre plano. Esto es diferente ahora. Cuando tenemos un Build to Rent, esta persona que nos alquila va a estar con nosotros y nosotros somos los gestores. Entonces, esa operación desde el principio, cuando se desarrolla un proyecto, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener cuáles van a ser los sistemas de electricidad, por ejemplo, de calefacción, de aire acondicionado, si tenemos aerotermia, si tenemos paneles solares fotovoltaicos o no. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque los costes de mantenimiento, los costes de energía, etcétera, van a ser muy diferentes en un proyecto o en otro. Es verdad que ahora el código técnico ya nos exige muchas cosas y la mayoría de los proyectos son muy buenos, pero siempre se puede hacer un poquito más. Normalmente los proyectos de Build to Rent, y hay diferencia entre Build to Rent y co-living, los proyectos de Build to Rent más sencillos están pensados, son diferentes apartamentos o viviendas, donde sí que es verdad que hay un gestor, que es el gestor que alquila esas viviendas, las publicita en el mercado, llegas como usuario, la encuentras, la alquilas, y ellos te reciben y todo el contrato y toda la gestión va con esta misma empresa, esta empresa operadora. Normalmente, y hay muchos grados, en la mayoría de estos apartamentos no están amueblados o estas viviendas, es decir, es como una vivienda donde tú pones todo y pones la caja, y sí que tenemos unos servicios mínimos de mantenimiento, por supuesto, general, pero si rompes algo en tu vivienda nadie te lo arregla, eres tú el que lo arreglas. O sea, al final alquilas, pero como alquilarías es lo más sencillo y lo más similar a un alquiler tradicional. Lo único que tienes es esa seriedad que el señor Pepe no nos daba y que una empresa profesional sí que nos da a la hora de alquilar una vivienda. ¿Qué pasa? Que el Build to Rent cada vez se está especializando más y ahí toca ya ciertos puntos con los service apartments, ¿no? Que hay en muchos países y que aquí en España este tipo de apartamentos con servicios nunca ha sido un modelo que ha funcionado del todo bien, no terminaba de encajar. Y ahora cada vez estos Build to Rent ya se están dando cuenta de que hay perfiles, por ejemplo, un ejemplo claro, yo lo he necesitado muchas veces, ¿no? Cuando me he mudado a otro país o de ciudad dentro de España. Yo me fui a vivir a Valencia, ¿no? Me llevó allí la empresa, me dijeron, no, yo cógete un apartamento, el que tú quieras, muy bien. Pero yo llegué a ese apartamento, precioso, maravilloso, abro la puerta y no había nada. No había ni un sofá, no había ni una sábana. Y digo, bueno, ahora me tengo que ir a seleccionar, decorar mi propia casa y yo voy a estar aquí un año. No me apetecía comprarme todos los muebles y toda la vajilla y toda la cubertería para un año, que al final estuve 2, pero da igual, 2 años. Entonces, cada vez este perfil de que me muda a una ciudad, sobre todo un perfil ciertamente más joven, hasta los 30 o 40 años, que dice, oye, yo estoy libre y me muevo por el mundo, quiere algo que ya esté bien, que esté amueblado, que esté equipado, que tenga servicios, que si tengo algún problema, oye, llamo por teléfono y me atienden. Esto cada vez va más y antes no era tan habitual. Y ahí se toca con la parte de co-living. En el fondo, el co-living también puede ser un edificio build to rent, es decir, que ya está pensado cuando se construye para que se alquile, que no se venda por unidades, pero sí que es verdad que el co-living tiene sus características especiales, porque ahora lo veremos después, tiene más servicios y tiene una parte de comunidad incluida que un build to rent no la tiene. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estos nuevos proyectos alternativos, realmente son un mix entre esa experiencia hotelera que cuando tú entras lo tienes todo hecho y te relajas, pero no tiene, es verdad que el hotel pues es muy frío y tú estás ahí solito y te estás un tiempo y te vas, o sea, entras anónimamente y te vas anónimamente. En el residencial tienes ese espacio, es verdad que comparte con el residencial esos espacios de vivir de mi zona privada y luego algunas zonas comunes, que esto es muy interesante en estos alternativos. Y luego tenemos las residencias de estudiantes, que sí que te generan esa comunidad y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y aquí está donde viene el valor añadido, ¿no? Que es, esto sería, esta primera bolita que tenemos aquí, sería un alquiler tradicional.
Unas paredes, un techo, una puerta y abro. Se acabó. Esa es una gestión tradicional. Esta es una gestión con servicios. Te incluye la electricidad, te incluye la limpieza, si tienes cualquier problema de mantenimiento estoy ahí, servicio 24 horas. Y hasta aquí suele ser un build to rent avanzado. Y cuando le metemos la siguiente capa, ahí estamos hablando ya más de co-living probablemente, y ya tenemos una comunidad, unas actividades. Si tú llegas de Tokio con tu maleta, no solo tienes tu habitación privada y tu baño y tus zonas comunes, sino que además te presentamos a otra gente que ha venido como tú, hacemos unas actividades, nos vamos a la Latina a tomar unas cañas y unas tapas, y vas a conocer lo que es comprar en una tienda en España, porque parece algo muy obvio, pero cuando te vas a otro país de cultura muy diferente, es que no te atreves ni a entrar a una tienda, ni a entrar a un bar, ni a entrar a nada, porque no sabes cómo te mueves, ¿no? Entonces, ese primer aterrizaje, estos proyectos lo incluyen. O sea, que ya no estamos hablando solamente de 4 paredes y un techo en el sector inmobiliario. Estamos hablando de servicios y de personas, que esto es un punto muy, muy importante. No sé si me quedó un minuto solo. Oh, my, mira. Bueno, voy a ir rápido. Aquí os he marcado más o menos cuáles son el perfil de los usuarios. Les hemos puesto nombres, a mí me gusta ponerle nombres porque son muy diferentes. Algunos de ellos ya hemos hablado. El estudiante que se viene a estudiar un máster y quiere vivir su experiencia, ¿no? Martín, que es consultor en una Big Four, ya es un chico joven, se quiere independizar, ya tiene su salario y puede hacerlo y se atreve con ello, pero nunca ha vivido solo. George, director creativo, vivo por el mundo, pero estoy divorciado y no quiero complicaciones con mi vivienda. Y Lisa, yo es que vivo 6 meses en Londres, 6 meses en Lisboa, necesito un espacio pequeño, no tengo que tener casas en todos sitios, pero no quiero vivir con la maleta a cuestas. O sea, todos estos perfiles que nos suenan a gente rara, cada vez es la realidad al día de hoy, ¿no? O sea, que tenemos que tenerlos en cuenta cuando digamos estos nuevos activos. Bueno, las ventajas del modelo son muy claras. Al final tenemos un inquilino, un propietario, un inversor y el gestor, que es el que los une a todos, ¿no? Y aquí la figura del gestor cobra más importancia que en ningún otro proyecto, porque aparte, como he comentado, el cliente es muy exigente y lo quiere todo perfecto. O sea, el aire acondicionado, etcétera, es importante, pero la wifi, o sea, si se va la wifi un minuto, o sea, eso es un caos. O sea, de repente explota el edificio. Entonces, hay cosas que es súper importante tenerlas en un nivel de calidad y de mantenimiento súper alto. La tecnología, y ya con esto acabo. Importantísimo que el usuario, el propietario y el gestor, todos se comuniquen a través de una tecnología potente. Es verdad que comentaban antes, ¿no?, que Alirio decía que todavía hay mucho rack por ahí, muchas cosas, pero cada vez tenemos que ir más hacia esos CRM más avanzados o PMS en gestión, que el propietario tenga esa transparencia también de me meto yo en mi portal y puedo ver, oye, ¿cuáles han sido las rentas de este mes? ¿Cuánto nos hemos gastado en mantenimiento, en costes, en utilities, en cualquier cosa? Esa transparencia genera confianza también en el propietario, bien sea un fondo, un family office o un particular. Y luego al usuario. O sea, nosotros, por ejemplo, que eso es un ejemplo que a mí me sorprende todavía, los nuevos desarrollos y las viviendas de obra nueva, todos van con una llave al abrir tu casa. Entonces, tienes un manojo de 5 llaves. En un edificio de 500 viviendas tienes 500 por 5, 2.500 llaves. O sea, ojo, o sea, si esto lo vamos multiplicando, es una barbaridad. Y, sin embargo, tenemos una tecnología fantástica que hay como 1000 marcas de accesos digitales que son súper sencillos. Controlas el acceso, seguridad, tienes data, tienes todo. O sea que hay mucho para avanzar y la tecnología ya está. O sea, que es ir adoptándola, que parecen cosas que las tenemos ya trabajadas, pero el tema de las llaves, por ejemplo, como la domótica, como otras muchas, se pueden implementar. Y por terminar ya, sí que es verdad que en estos modelos hay que tener en cuenta el urbanismo, la normativa y la fiscalidad, porque sí que hay muchos modelos de contrato diferentes, muchas posibilidades, no son modelos a veces que se incluyan claramente con una figura exacta ni urbanísticamente, ni en la parte fiscal, ni en la parte legal, con lo cual aquí sí que os animo a que si os llega algún propietario, tenéis un contrato de este tipo, que le miréis muy bien tanto el contrato con la propiedad como con el usuario final, que son 2 tipos de contrato diferentes. Y aunque me he pasado un poquito, espero que os haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Nada, yo te quería preguntar, igual que antes, no sé, yo creo que todos estamos viendo cómo, bueno, pues estas comunidades, vivir en comunidad, hemos visto distintos perfiles de personas, pero casi todos
en edades tempranas todavía, pero estamos viendo que el senior housing y todos estos desarrollos para vivir en comunidad también están a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero a la vez, las personas mayores está demostrado que una de las cosas que más les llena es estar con gente de otras generaciones y jóvenes. ¿Habéis empezado a estudiar o a trabajar algo ahí? ¿O hay algo que nos puedas anticipar o contar o estoy hablando demasiado pronto? No, pero es un punto súper interesante y además a mí me encanta porque es verdad que todavía en España el tema de la propiedad en la persona mayor todavía lo valoran mucho y nos encontramos todos dentro de nuestras familias. Pues mi abuela, que vivía en una casa gigante en el pueblo, en el campo, y no la sacábamos de ahí, no éramos capaces, le tuvimos que poner a 2 o 3 personas que la ayudasen día y noche porque ella era su casa, ¿no? Esto es verdad que está cambiando totalmente. De hecho, ya se están construyendo bastantes proyectos, sobre todo en zona de costa. Es verdad que el extranjero lo ha entendido muy bien, que en España se vive bien y que a partir de los 65 directamente se vienen a vivir y buscan proyectos de apartamentos más pequeños, co-senior, con servicios de enfermería, servicios de compra incluso, etcétera, vivir súper cómodo y cada vez vamos a ver una evolución en esto. Es verdad que proyectos mixtos, ha habido varios intentos, pero no terminan de encajar, porque al final es verdad que aunque sí que intentamos buscar, nosotros por ejemplo cuando nos piden, oye, ¿hacéis filtro de edades o algo así? Yo digo, aquí no hay filtro de edad. O sea, colíver puede ser cualquiera de nosotros podemos ir a estudiar a Boston y irnos a vivir a un coliving, 6 meses o 3 meses o lo que necesitemos, porque ahora ya no hay una edad para estudiar o no estudiar. Y rodear de este ambiente un poco divertido y tal, a todo el mundo nos gusta. En los colivings sí lo estamos viendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos colivers de 55 años y de 20 que viven juntos y de hecho te sorprende cuando hacen amistad. O sea, porque de repente, claro, uno tiene más experiencia y otro le enseña a utilizar una aplicación que ha salido ahora. Sí, sí. Pero bueno, los co-living irán evolucionando y los co-housing también, o sea que lo iremos viendo. Muchas gracias, Irene. Gracias a vosotros. Gracias.